Estás en conexión con Nexo Noticias de la Mañana. ...37 de la mañana y seguimos con invitados muy especiales. Ahora mismo nos encontramos con Hipólito Staino, periodista argentino que viene a hablarnos un poco de los temas globales que están en el ojo público ahora mismo. Muy buenos días, Hipólito, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abril. Bueno, bienvenido. Hablemos un poquito sobre la crisis diplomática, digamos, que hay ahora mismo con tu país, Argentina y Brasil, ciertamente. Exactamente. Hay una crisis diplomática muy importante a partir de insultos del presidente Javier Milei al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, al presidente de Brasil y también al presidente de la Corte Suprema de Brasil. Esto se debe a que Milei viajó a Brasil este domingo porque es el comienzo de la campaña electoral. Fue la Convención Nacional del Partido Liberal, que es la fuerza política que impulsa la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que está preso por 27 años de prisión, en prisión domiciliaria, por el intento de golpe de Estado que el propio Bolsonaro reconoció. Cuando el juez le preguntó, ¿usted movió fuerzas militares para cambiar la situación política?, él abiertamente dijo que sí. Pues bien, Flavio Bolsonaro comienza su campaña este domingo. Javier Milei asiste como invitado al inicio de campaña y en ese contexto da un discurso donde lanza todas estas diatribas contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, al que califica de ladrón, delincuente, preso, por la prisión que tuvo Lula, acusado de corrupción, que luego fue liberado porque fue un juicio en primera instancia y luego fue declarado inocente, y además el juez que lo condenó, Sergio Moro, luego fue ministro de Justicia del presidente que lo sucede, Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, viene Lula, Dilma Rousseff le hacen un impeachment, digamos una especie de juicio político en el Congreso, asume Michel Temer de manera transitoria, se le hace el juicio a Lula va preso, gana las elecciones Jair Bolsonaro, se presenta a la reelección, pierde contra Lula, que ya es liberado, y Jair Bolsonaro intenta un golpe de Estado para impedir la asunción de Lula y declara además que hubo fraude, que se comprobó que no lo hubo, y por ese motivo está detenido en prisión domiciliaria. Flavio Bolsonaro, uno de sus hijos, es el actual candidato a presidente de la fuerza política que se llama Partido Liberal. Jair Bolsonaro, el padre, estuvo 20 años como diputado nacional en la Asamblea brasileña, pero siempre en un lugar outsider, vamos a decirlo de esa manera, y pasando por diferentes partidos políticos hasta que tomó el lugar relevante que hoy tiene, a pesar de que ahora está en la prisión, ¿no? Así es. Hablemos un poquito también de estas acciones que tiene el presidente Milei. Ciertamente pudiéramos decir si son, digamos, algo más personal o en realidad si está calculando algo más político. Bueno, por un lado hay una cuestión, un estilo personal de Milei que tiene que ver con el agravio, el insulto, el exabrupto, que ha hecho de eso su marca de fábrica y que le rinde mucho políticamente. Entonces no sabemos hasta qué punto es una actuación o es algo genuino, o una mezcla de las dos cosas, porque ha demostrado que tiene una explosividad y una manera muy particular de conducirse, y donde además su política internacional está muchas veces, o su política en general, no solamente la internacional, sino también la nacional, está vinculada a una relación personal con determinados sujetos en lugar a cuestiones más de carácter político. Por otro lado, sí, en cuanto a lo estrictamente político, esto responde a que Milei funciona como un ariete de Donald Trump en la región y quiere
funcionar como una especie de mejor alumno en esta política global que tiene Donald Trump, y en particular en Sudamérica o América Latina, que está atravesado por esto que llamamos doctrina Monroe, ¿no? Una mezcla de Donald Trump con el presidente Monroe, que en 1828 acuñó la frase América para los americanos. Entonces acá el objetivo que tiene Trump es alambrar el continente americano y asegurarse primero en la zona de influencia y lograr que China no entre al continente y además no vayan o no se exporten o no logre China obtener insumos para sus industrias como el petróleo y otro tipo de cuestiones que son fundamentales para el desarrollo económico del gigante asiático, que es el gran competidor global de Estados Unidos. Volviendo un poco más hacia Brasil sobre las elecciones que pues van a tener prontamente también, hablemos de cómo la candidatura de Flavio Bolsonaro se está viendo afectada ahora mismo ciertamente por esta situación. Sí, Flavio Bolsonaro está atravesando un escándalo que lo ha afectado mucho, que tiene que ver con la reunión con Daniel Borcaro. Daniel Borcaro es un banquero que fue encarcelado porque cometió un fraude fiscal al vaciar su propio banco, o sea, una maniobra fraudulenta de carácter bancario. Por tal motivo estuvo preso con tobillera electrónica, etc. Luego de ser liberado, prácticamente al día siguiente de ser liberado, creo que el 24 de mayo del 2026, se reúne con Flavio Bolsonaro, y Flavio Bolsonaro le pide fondos para la campaña y también para financiar una película sobre su padre. Estábamos hablando de un monto de 24 millones de dólares. Primero, Flavio Bolsonaro negó este encuentro. Finalmente, ante la evidencia de que el encuentro se produjo, tuvo que reconocer que se dio ese encuentro, pero que tuvo un carácter absolutamente privado y que no involucraba fondos económicos. Pero esto afectó profundamente la candidatura de Flavio Bolsonaro, que en este momento, de acuerdo a las encuestas, que hay que también tener cuidado siempre como te van mostrando, por ahora va ganando Lula, pero hasta ese momento estaban prácticamente empatados, como para que nos demos cuenta qué impacto tuvo este escándalo. A partir de ahí, Lula empezó a distanciarse. Hoy por hoy, haciendo un promedio de las principales encuestas, Lula estaría obteniendo un 48% de los votos y Flavio Bolsonaro un 43% de los votos. A Lula todavía no le alcanza para tener la mitad más uno y poder ganar en primera vuelta, sin necesidad de un balotaje, sin necesidad de segunda vuelta, pero por ahora claramente es el que va primero. Esto no significa que vaya a ganar y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ya que las elecciones en Brasil se van a producir el 4 de octubre de este año. Y si hay una segunda vuelta, va a ser 3 semanas después, el 25 de octubre de este año. Por supuesto que sí, es un tema bastante interesante ver cómo ciertamente un país puede cambiar totalmente, cómo se están posicionando las candidaturas dentro de otro país. Totalmente. No es raro que políticos o figuras políticas importantes intervengan de manera en otros países, pero es de manera más solapada. Así es. En general. Digamos que hemos pasado de la hipocresía al cinismo. Así es. Hemos hecho ese tránsito. Hay que decir que Lula también intervino en la política argentina. Por ejemplo, visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su momento. El equipo publicitario de Lula, que igual esto es más opinable, pero el equipo publicitario de Lula trabajó en la campaña electoral de Sergio Massa, que fue el rival de Javier Milei en las elecciones que lo llevaron a la presidencia Javier Milei. Y Milei decía que eso era una intervención de Brasil. De todos modos, hay que tener en cuenta que estas empresas de marketing electoral son globales
y actúan con uno o con otro. Uno que trabajó con, por ejemplo, con Bill Clinton, luego trabajó con Mauricio Macri, uno que trabajó con Macri, después trabajó con candidatos de otro signo. Siempre se van rotando. O sea, siempre están rotando, tampoco se puede decir eso. Pero sí es cierto que hubo siempre apoyos. Lula también, por ejemplo, en su momento participó en la campaña electoral o ayudó a Daniel Scioli en la campaña de 2015 contra Mauricio Macri. Scioli era el candidato del oficialismo de Cristina Kirchner, que dejaba el gobierno y lo reemplazaba en teoría a Daniel Scioli, y Lula le dio un apoyo a Scioli, ¿no? Que luego Scioli, por otro lado, aclaremos algo, volteretas de la política argentina, fue embajador de Alberto Fernández en Brasil y ahora es funcionario de Javier Milei. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hipólito, por compartir este espacio con nosotros y poder analizar esta situación que la verdad la tenemos bastante cerca aquí en Colombia y Brasil, lo tenemos a un lado prácticamente, que ciertamente nos va a influir de una u otra manera. Está totalmente vinculado porque tiene que ver con el continente y con toda esta política que se le llama doctrina Monroe y que obviamente está vinculado también con De la Espriella, en fin. O sea, absolutamente relacionado. Así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, por favor, un gusto. Siendo las 7:48 de la mañana, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. Estás en conexión con Nexo Noticias de la Mañana.